Bueno, gente, en este video vengo a hablarte de mi experiencia farmeando con servidores NAS. Digo servidores porque estoy usando justamente dos servidores. Aquí también voy a mostrarte cómo tú crear un disco virtual. Y yo voy a crear un disco virtual en el cual va a salir parecido a estos que estamos viendo acá. También te voy a hablar de mi experiencia. Voy a decirte si vale la pena tú farmear con servidores NAS. Fíjate aquí donde yo tengo, aquí en la parte de abajo donde tengo dos, aquí, a ver, aquí está. Yo tengo dos servidores, que uno se llama servidor NAS 1 y el otro se llama servidor NAS 2. En este ya he metido varias parcelas, son estas parcelas que están aquí. Y en el otro, en el 1, acá, que es mi principal, ese es mi servidor NAS principal. Aquí yo he metido, aquí en multimedia, aquí también he metido varias parcelas. También, fíjate qué pasa. Estoy farmeando en dos plataformas. Actualmente tengo 67 TB para un total de 682 parcelas. Y estoy también farmeando en HPool. Aquí está HPool, donde tengo un total de unos 31 TB. También, que en total suman casi 1000 parcelas. En total, sumando estas parcelas versus las de el cliente de Chia, tengo un total de 1000 parcelas. ¿Qué pasa? Que en HPool, fíjate donde yo tengo los dos discos NAS. Fíjate donde están efectivos y los dos están farmeando. Mira, este es el servidor NAS 2 y tiene un total de 39 plop y está farmeando sin problemas. Y el servidor NAS 01 está también farmeando. Tenemos acá 7 parcelas y está efectivo. Están farmeando y HPool lo está reconociendo sin ningún problema. Pero para los que no saben qué es un servidor NAS, déjame mostrarte una breve explicación. Esto es para los principiantes y para los usuarios que no tienen idea de qué rayos es un servidor NAS. Pues un servidor NAS es esto que está aquí. Déjame ponerlo en pantalla grande. Ojalá y se vea de buena calidad, porque a veces hago esto, pero los videos se ven como un poco pinceleados. No pasa nada. Mira, yo estoy usando actualmente, este es mi niño lindo, este que está aquí. Lo compré hace poco, es una bestia. Y este que está aquí, tengo ya varios años con este, que también tiene capacidad para 4 discos de 18 teras cada uno. En esta caja yo tengo solo un disco de 10 teras aquí. Y este lo tengo a máxima capacidad. Aquí tengo 6 discos de 10 teras. Aquí 6 de 10 son NAS, discos NAS. Aquí tengo 2 SSD. Y dentro de la caja tengo 2 M.2. Mira, sería como esto. ¿Ves? Simplemente tú montas los discos y ya. Vas a tener más capacidad. Esto va a hacer de que por ejemplo, tu gabinete, tu PC no esté tan cargado a nivel de disco. Espérate, que esto fue un revisado que yo hice. Esto fue un revisado que hice en mi canal principal que se llama El Presente Tab. Te voy a dejar el enlace aquí en la descripción por si te animas y quieres ir a ver todo el contenido que yo subo en este canal. Por si no lo conoces, se llama El Presente Tab. También voy a dejarte un enlace aquí en la descripción para que vayas y veas el revisado que le hice a esta caja, que la verdad es una caja súper chula. Mira donde también muestro cómo aumentar la memoria RAM, cómo también instalar 2 discos M.2. También en ese video tú vas a encontrar con toda esa información. Entonces, primero, ¿cómo yo le saco provecho a un servidor NAS? Fácil. Para yo crear las parcelas, simplemente vengo aquí, le doy aquí a
Le doy aquí a mi parte principal. En la parte principal voy aquí a la parte de rep. Y en la parte de rep te van a salir los discos, los servidores NAS que tú tengas o cualquier disco que tú tengas en red. Aquí te va a salir. Y de hecho, los servidores NAS son importantes porque, fíjate acá, este es el servidor NAS en la parte de atrás donde tenemos dos puertos USB 3.2 generación 1. ¿Qué pasa con estos puertos? Que tú puedes conectar más discos. Ustedes saben que este viene con 6 bahías, pero a través de los puertos USB tú puedes conectar dos discos USB en la parte de atrás y funcionan sin problemas. Ya yo lo he probado. Estuve haciendo pruebas donde monté un disco, lo puse de 10 teras para probar si funcionaban y para ver si se podía farmear sin problemas aquí en la parte de atrás. Y la verdad es que me fue muy bien, ya que pude farmear tanto con los discos externos, tanto en la parte de atrás como en la parte frontal. Recuerda que también tú puedes conectar un UPS o un generación, ¿cómo se llama esto? Es un UPS, algo que, por ejemplo, si se te va la luz, que el NAS le manda un comando a tu UPS y esto hace de que el NAS se apague y no tenga fallo. Esto yo lo probé también con una batería de esta de respaldo y me fue muy bien. Así que puedes usarlo para estas dos cosas. Puedes usarlo para sincronizar tu batería de respaldo, un UPS, como le decimos en mi país, y también puedes usarlo para conectar discos por los puertos USB. También esta caja pequeña que es de, vamos a decir, de gama media. Este es un gama media, un gama alta. Pues esta caja también tiene un puerto USB. También hice la prueba y allí encontré de que me estaban funcionando los discos por USB. Es importante que ustedes lo sepan por si deciden invertir en una caja como esta, en un disco NAS como este, pues ya saben de que ustedes tienen opción de poder aprovechar todo su espacio de almacenamiento e inclusive expandir el espacio a través del USB a través del USB 3.2 generación 1. Pero voy a cerrar esto o lo voy a dejar aquí y voy a ir ya a la parte principal. Mira acá, esta es la parte principal donde nosotros creamos las carpetas y todo este tipo de cosas. Nosotros creamos la carpeta aquí y esto va a ser, mira aquí donde yo puse parcela creada. Y una vez que tú creas la parcela aquí, lógicamente en la red te aparecen. Esta es la forma más sencilla y la forma más fácil. Por ejemplo, aquí está y fíjate donde yo la puse acá en multimedia y fíjate donde sale parcela creada. La carpeta automáticamente se sincroniza con Windows y a todos los usuarios que tú le des acceso dentro de tu red pueden ver los archivos que tú quieras. Por ejemplo, si mis hijos aquí tienen computadoras, si yo quiero que ellos vean esta carpeta, pues yo le puedo dar esos parámetros, puedo brindarle esos permisos para que ellos puedan ver las carpetas que están acá. Así que esto funciona bien. Hasta este momento no he tenido ningún problema en cuanto a farmear a través de disco en la red. Para tú agregar el disco es igual como tú agregas un disco que esté instalado de manera interna o un disco que sea por USB. Simplemente le das aquí, buscas aquí la red, le busca la red aquí en esta parte, fíjate, busca la red y simplemente selecciona la carpeta y listo. Ya ese disco te va a aparecer en red y tú puedes mandar tus parcelas y el sistema va a estar farmeando sin ningún problema. Lo probé tanto en HPool como también lo probé con el cliente de Chia y me ha ido súper bien. Es decir, ambos farmean sin problemas. Así que es bueno que tú lo sepas. Ahora voy rápidamente a crear un disco virtual. Fíjense que aquí no tenemos, vamos a crear un disco virtual nuevo. Fíjense todos los discos que tenemos. Bien, y ahora voy a crear un disco virtual, que es algo que me parece súper interesante también, porque lo que vamos a hacer con el servidor NAS es que vamos a simular que tenemos otro disco físico en esta parte. ¿Cómo se hace? Pues sencillo, venimos aquí, puedes hacerlo en cualquiera de tus dos servidores NAS y no pasa nada. Tú entras aquí a cualquiera de los dos y ambos te permiten tú crear un disco
virtual. Entonces voy a entrar a los parámetros del disco. Voy a hacerlo en el servidor 1. Primero tenemos que ver cuánto espacio tenemos. Y eso se puede ver aquí en almacenamiento instantánea. Aquí almacenamiento y almacenamiento de instantánea. Aquí salen todo el espacio que tú tengas. Fíjate que yo tengo aquí 26 tera. Aquí tengo 1.6 tera y aquí tengo 17 tera, que este está vacío literalmente. Fíjate, no tiene ninguna información. Y aquí tenemos 26 tera. Este tiene un poco de información porque aquí es que yo guardo la información principal de mis videos para YouTube. Aquí voy haciendo copia de seguridad de muchísimos documentos importantes. Y aquí yo tengo este en un RAID 5, en el cual yo puedo tener 3 discos y 2 discos sirven para almacenamiento y un disco sirve como copia de seguridad. Y eso es lo bueno de tú tener un servidor NAS, que aquí tú vas a poder jugar con el espacio como a ti te dé la gana. Aquí, por ejemplo, si un disco se rompe, simplemente yo lo reemplazo y mis datos van a seguir asegurados. Es decir, con un RAID 5 tú no vas a tener ningún problema de que los datos se vayan a perder. Con un RAID 1 tú puedes... Aquí tengo un RAID 1 donde tengo 2 discos de 10 tera para un total de 17. En RAID 0 están aquí, que esto lo que hace es que suma la cantidad de discos. Y en RAID 5 es que tú tienes que tener mínimo 3 discos para crear un RAID 5. Con 3 discos, 2 sirven para tú almacenar los archivos y el otro sirve como copia de seguridad. Perdón, aquí tengo 4 discos, no son 3, perdón, 4 y aquí tengo 2. Aquí tengo 4 discos para crear el RAID 5 y aquí tengo 2 discos donde hice un RAID 0. No sé si me están entendiendo. Aquí hay 4 discos y solamente aparecen 3 porque hay uno que sirve como copia de seguridad. Así que esto tú puedes hacerlo con un RAID 5 y este está en RAID 0, que tengo 2 discos SATA de 1 tera cada uno, y lo que hice fue que lo puse en RAID 0. Aquí yo lo tengo para... cada vez que instalo alguna aplicación, pues lo mando a este disco. Como es más rápido que esto, pues lo mando acá. Entonces vamos a crear el disco virtual. Para hacer esto vamos aquí donde dice iSCSI, creo que así que se pronuncia. En esta parte nos va dando aquí este dato de qué queremos hacer. Pues nada, tú le das a siguiente y aquí le pones el nombre. Le voy a poner aquí almacén NAS para poder identificarlo sin espacio. Luego le doy a siguiente y aquí vamos a poner un nombre de usuario y contraseña. En este caso voy a poner Alex 2021. No, vamos a poner Alex Minghetti para que no se me olvide. Y la contraseña, una contraseña, para que si tú no colocas una contraseña, todo el que tenga acceso a la red pues se va a poder conectar en el disco. Entonces lo que debes hacer es crear una contraseña para que solamente tú tengas acceso a este disco, ya que vas a poder conectarte a partir de cualquier dispositivo. Por ejemplo, de otra PC, pues puedes hacerlo. Si tienes una laptop, pues puedes hacerlo. También por VPN, si estás fuera de tu casa, también puedes tener ese disco virtual. Pero para esto del VPN, ya esto lo vamos a hacer en otro video. Aquí viene la parte importante y la parte donde nosotros tenemos que asignar el espacio de almacenamiento. En esta situación yo tengo 3 conjuntos. Tengo 1, 2, 3. Yo voy a usar el número 3, que es donde me queda más capacidad. Y aquí tú le pones el espacio, vamos a decir, el espacio más, el que tú quieras. Depende, lógicamente, depende del espacio que tú tengas. Yo le voy a poner 10 tera y lo voy a dejar aquí, 10 terabytes. Y aquí dice fijar capacidad conjunto. Muy bien. Entonces aquí en esta parte le voy a dar a crear y lo voy a marcar aquí. Aquí dice que aprovecha el máximo
por ejemplo, si selecciono esta opción, me dice aprovisionamiento Think. Y esto que dice es como que agarra todo el espacio de almacenamiento de datos que tú tengas. No te deja, vamos a decir, modificar la opción. Permítame. No te deja modificar la opción, pero en este caso simplemente yo voy a asignar 10 terabytes, no el máximo. Así es. Y luego voy a darle a crear. Para ver qué pasa. Si tú querías, podías crearlo 16 teras y no pasa nada. Puedes crear un disco de 16 teras o lógicamente de la capacidad que tú tengas. En este caso solamente puse uno de 10. Me quedarían 6 teras disponibles. Ya está habilitado. El siguiente paso que debes hacer es conectarte a este disco. Debes conectarte. Vamos a Windows y en Windows tú colocas esta opción y es casi acá. Luego de aquí tú le vas a poner el IP de tu PC para que la conexión sea más rápido. En este caso voy a poner 192.168.1.59. Le das a conexión rápida y fíjate dónde aparece el disco. Aquí abajo aparece uno que está deshabilitado y este es el que vamos a usar. Este yo lo borré. El que vamos a usar ahora mismo es este de arriba. Y fíjate el nombre que yo creé previamente. Le doy a listo. Y luego le doy a conectar. En conectar voy a habilitar aquí. En conectar voy a habilitar esto para poner nuestras credenciales. La misma que puse. Asegúrense de colocar las mismas credenciales. Le das a aceptar, luego aceptar. Y dice, el destino ya inició sección a través de... Bueno, dice que ya inició sección. Pero no está conectado. No está conectado. ¿Cómo va a ser que inició sección si no está conectado? Vamos de nuevo. Bueno, voy a intentar conectarme de nuevo. Ahí dice que está volviendo a conectar. No sé por qué, pero a ver, 192.168.1.59. Dice que está conectado. Listo. Pero sin embargo aquí dice volviendo a conectar. Y aquí debe decir conectado. Debe decir aquí. Veamos si aparece. Vamos a administración de almacenamiento. Crear. Y aquí vemos si aparece un disco de 10 teras que sea nuevo, que se llame almacén NAS. ¿Cómo fue que le puse? No me acuerdo. Bueno, aquí no aparece. No aparece porque todavía no se ha conectado. Voy a dejar el video así porque estas son situaciones que a ti se te pueden presentar, ¿no? Así que no quiero hacer un video de que perfecto, que todo salga bien. Voy a dejar el video así para si una situación como esta te pasa, tú sepas qué hacer. Bueno, mira, no ha salido todavía, no aparece. Pues yo voy a resolver lo de la conexión. Significa que tengo que conectarme. Todavía no estoy conectado. Así que vuelvo acá. Cierro esto y vuelvo acá. Y es casi. Y aquí voy a desconectarme. Me voy a desconectar. Muy bien. Ahí está inactivo. Yo voy a darle a conectar. Voy a darle aquí. Opciones avanzadas. Habilitar. Y voy a poner las credenciales. A ver si ahora sale. Muy bien, veamos. Y listo, ya se conectó. Parece que tenía que desconectarlo y por eso quiero hacer el video así para que ustedes vean en caso de que les pase una situación como esta. El siguiente paso es buscar el disco. Vamos a entrar aquí a administración de almacenamiento. Si no te aparece aquí, tú lo escribes y te va a salir algo como esto. Le das a crear grupo.
Acepta que sí, la parte de administrador. Y fíjate dónde apareció el disco. Fíjate dónde está. Simplemente le damos aquí a crear grupo. Le das a crear grupo. Y lo siguiente es que darle, salió en la letra S. Aquí está el tamaño total. Aquí. Y ponemos tamaño 9.9. Perdón. 9.99. Tera. Ahí está en giga. 9.99. No me da todavía. Voy a poner incluye resistencia 9. Bueno, para ver, espérate, ¿qué pasa aquí? Lo voy a poner simple, sin resistencia, para que sea un disco ya simple y que no haya ningún problema. Ahí está, lo puse simple. Aquí sería reflejo doble, reflejo triple. Yo lo puse simple, sin resistencia, porque aquí solamente vamos a estar creando plop. Y el sistema se está llevando unos, vamos a decir, una parte. Como siempre, el sistema se asume una parte. Le damos a crear el grupo y empieza a formatear el disco. Y vamos a ver qué pasa. Ahí está, listo. Ya tenemos nuestro nuevo espacio de almacenamiento virtual. Voy a entrar aquí, entrar aquí al PC y fíjate dónde está. Y wow, se llevó mucha capacidad, pero no importa, ya tenemos un disco de almacenamiento virtual. Lo que yo tengo que hacer ahora también, lo que tú tienes que hacer ahora es meter plop y ver si funciona, que también voy a hacerlo para ver si esto funciona. Este video se ha hecho un poco largo, pero no importa. A mí me gusta explicarlo así para que ustedes vean de que estos métodos funcionan. Mira, también puedes hacer lo siguiente. Vienes aquí a equipo, administrador, almacenamiento, administración de almacenamiento o de disco. Y aquí tú puedes buscar el disco. En caso de que tú quieras formatearlo otra vez, pues tú puedes hacerlo, no pasa nada. Simplemente le das a formatear, formato rápido, advertencia, te dice que se va a eliminar todo lo que está ahí. Y lo puedes formatear las veces que tú quieras y no pasa nada. El disco se formatea y va a estar listo para tú usarlo y meter el archivo que tú quieras en esta parte. Fíjate aquí, dice que está listo. También tienes la opción, y también tú tienes la opción de, vamos a decir que tú tienes la opción de cambiarle el nombre. A mí ese nombre no me gusta, yo le puedo poner, vamos a ponerle almacén NAS, para yo saber que este es el disco virtual. Dice, deberás proporcionar permiso de administrador para cambiar el nombre. Le decimos que sí, no pasa nada. Y fíjate cómo el disco ya cambió de ese nombre que tenía tan largo al disco NAS. Ahora yo voy a pasar un plop para acá y luego voy a ver si esto está funcionando. Vamos a ver, voy a sacar un plop de aquí, de esta... déjame cerrar esto, que ya no, esto no me interesa. Esto. Y voy a sacar de aquí un plop. Un plop. Lo voy a cortar y lo voy a mandar hacia el disco virtual. A ver a la velocidad que copia. Vamos a ver. Bueno, y fíjense la velocidad. Mi disco NAS está a 2 habitaciones de aquí. Es decir, yo lo tengo en la sala de mi casa. Y viene por cable hasta mi computadora. Y mira lo rápido que copia. Estamos hablando de discos mecánicos. No son discos disco M.2 ni discos SATA, de estos discos rápidos, de estos discos sólidos. Sin embargo, mira la velocidad que yo estoy copiando. Esto es porque yo dispongo de un switch a 10 gigabit. Al tú tener un switch a 10 gigabit, pues esto te brinda estas grandes velocidades. Sí, bien es cierto que de donde yo estoy sacando el plop es un disco sólido, que es este que está aquí. De donde estoy extrayendo el
el Plop, que es este disco. Sí, ese sí es rápido, pero son los discos mecánicos que están en mi servidor NAS, y yo tenerlo en RAI. Y aparte de esto, dispongo también de 2 discos M.2 para la caché. Aparte de esto, también tengo un switch que se conecta a 10 gigabits, y por eso ustedes ven la velocidad en el cual se está copiando, que para mí no está nada mal. Se está copiando en 4 minutos, y esto significa de que aquí se va a poder farmear sin ningún problema. Voy a adelantar esta parte porque este video se está haciendo muy largo, para ver si se puede farmear sin problemas. Bueno, ya el Plop terminó. Está aquí. Bueno, ya terminó de copiar el Plop. Míralo aquí donde está. 101. Y viene la hora de la verdad. Ahora voy a poner, lo voy a poner a farmear. Lo voy a hacer en HPool, que es donde estoy farmeando. Fíjense que el disco no está aquí. El disco yo lo voy a agregar. Y se agrega normalmente, sería el disco S. Lo voy a agregar normalmente como si fuese un disco normal, regular. Vamos ya, le doy aquí, le doy a PC, y aquí en PC buscamos disco S. Disco S, lo seleccionamos, le damos a OK. HPool tiene esta maña que hay que hacerlo 2 veces, no sé por qué. Lo repito el proceso, y fíjate dónde lo reconoció. Aquí dice que hay 101 giga, y que aquí está un Plop. No sé, hay algo extraño que aquí me dice que solo hay 101 giga, pero no es así. Bueno, sí, está bien, porque dice que solamente se han consumido o gastado 101 GB de 8.9 tera. O sea que el disco lo está reconociendo como si fuese un disco local normal. Aquí está cargando, está escaneando, pero ustedes saben que esto se toma un tiempecito, esta parte de aquí. Así que si te gustó este video, regálame una suscripción. Si quieres saber si este método funciona de estar farmeando a través de tu servidor NAS, pues escríbeme un comentario o ponte en contacto conmigo en mi cuenta de Instagram. Dividí el video por capítulos porque sé que fue un video que se me hizo muy largo, pero lamentablemente lleva todo esto para nosotros poder sacar una configuración y para nosotros poder aprovechar al máximo la configuración de un servidor NAS. En este caso estoy usando 2, y fíjate que todo está marchando bien, está sincronizado con este. Estos discos están a través de la red, y también creamos un disco virtual que viene directamente desde uno de nuestros servidores NAS. Así que este es el Tiempo Tech. Si te gustó, suscríbete y te veo en la próxima entrega. Bye bye, hasta la próxima.